Colombia y Venezuela normalizaron sus relaciones bilaterales. La llegada de Gustavo Petro a la presidencia de Colombia abrió la puerta para que Bogotá y Caracas restablecieran a pleno nivel la presencia diplomática y más recientemente también pues el intercambio comercial en la frontera. Veamos algunos datos de contexto para entender la situación allí. Colombia y Venezuela comparten una extensa frontera común de unos 2.200 kilómetros de largo. Cerca de 6 puntos fronterizos oficiales han sido establecidos entre las autoridades de ambos países. Dicha frontera fue cerrada en el año 2015 por diferencias políticas entre ambos países, pero el momento más bajo de las relaciones llegó con la ruptura por completo de las relaciones entre Caracas y Bogotá en el año 2018, cuando el entonces presidente Iván Duque reconoció, junto a otros 50 países alrededor del mundo, a Juan Guaidó como presidente oficial de Venezuela. El cierre de la frontera pues partió la vida de muchas personas, de muchas familias que hacen una vida interfronteriza, digámoslo así, viven en Venezuela pero hacen compras y estudian en Colombia o viceversa. Y el gigantesco intercambio en las zonas urbanas interfronterizas también se vio seriamente afectado. Veamos algunas cifras para ponernos en contexto. Estos son según cifras oficiales que son presentadas por el gobierno colombiano. Entonces, de acuerdo a estas cifras, el intercambio comercial entre ambos países para el año 2006 llegaba a los 2.000 millones de dólares anuales, cifra que se incrementó hasta 5.000 millones de dólares para el año 2008. Actualmente, ese intercambio, debido al cierre de la frontera, solamente llega a unos 300 millones anuales. El embajador de Colombia en Caracas, Armando Benedetti, ha dicho que son muy optimistas con el intercambio entre los dos países y esperan que este llegue a los 10.000 millones de dólares anuales. Esta es una frontera que es muy porosa, es difícil de controlar y por eso su cierre allí pues afectó a todas las personas que viven a lo largo y ancho de la frontera. Existe un tránsito clandestino de personas, de contrabando y también de mafias criminales que operan allí y que se han hecho prácticamente con el control de las zonas, generando serios problemas de criminalidad, violaciones de los derechos humanos y también pues una economía clandestina, por supuesto. Pero vamos allí al terreno a donde están sucediendo los hechos, vamos a Cúcuta, del lado colombiano de la frontera. Allí se encuentra Daniela Blandón para conocer más detalles. Adelante, Daniela. Ya son varios los camiones que han pasado de lado y lado de la frontera, tanto de empresas colombianas que están haciendo envíos hacia Venezuela como de Venezuela hacia Colombia. Principalmente viene acero desde el país vecino. Colombia está exportando principalmente productos de aseo. Esto como el primer paso de la normalización de relaciones diplomáticas y también comerciales entre Colombia y Venezuela. Vendrá ahora una segunda etapa que consiste en la apertura del paso vehicular después de que ya se normalizará el paso del transporte de carga. Esto será en las próximas semanas, según ha anunciado el presidente Gustavo Petro, quien dijo que se habilitará el puente de Tienditas, un puente que queda ubicado a unos 20 minutos de el puente internacional Simón Bolívar, y que servirá para el transporte de carga y también para el transporte de vehículos intermunicipales y el transporte particular de pasajeros. Seguirán las restricciones existentes por ahora de horario para el tránsito de personas por este puente internacional, que hoy en día es de unos 30.000 personas, pero que en su momento llegó a ser de unos 80.000 en el momento más álgido de la migración de venezolanos hacia Colombia. El presidente Gustavo Petro ha hecho un discurso bastante corto de unos 12 minutos en el que señaló que no va a volver a cerrar las fronteras entre ambos países, pero que adicionalmente hay mucho por hacer, mucha tarea por adelantar con el gobierno de Nicolás Maduro, y que lo hará en los próximos meses. Ahora tomemos el pulso, pero del otro lado de la frontera, del lado venezolano. Allá se encuentra Herminia Fernández, también enviada especial de France 24, y nos da más detalles de cómo ha sido la normalización allí y cómo han recibido esto los venezolanos. Escuchemos. Llegó el esperado día en la frontera colombo-venezolana, se abrió el paso formal que mejorará la calidad de vida de los ciudadanos de ambas naciones. El acto simbólico se hizo con el paso de unos camiones con mercancía de carga, tanto de Colombia como de Venezuela. Los camiones venezolanos pasaron con láminas de acero y vinieron desde el sur del país. Los ciudadanos de los dos países que pasan a diario no ocultaban su alegría. Ya no tendrán que atravesar los pasos ilegales para transportar la mercancía de uso diario. Sin embargo, aún están a la expectativa de cuándo se reabrirá el paso de vehículos particulares
y también cuál será el documento requerido para pasar de manera peatonal de un lado al otro. Los venezolanos esperan que se arregle la economía de la zona y también que se generen empleos. Los colombianos que continúe el flujo de intercambio de productos. Falta por definir claridad en el tema de la seguridad y de las aduanas para que realmente vuelva un intercambio comercial seguro. También los grupos delictivos están en la mira del gobierno venezolano para que no se creen otros grupos de extorsión en contra de los comerciantes. Lo importante es que los ciudadanos comunes esperan resultados. Queda entonces sobre la mesa la pregunta obvia para analizar este tema. ¿Qué representa para ambos países y para la región latinoamericana el restablecimiento de la región, de las relaciones y la apertura de la frontera, también el restablecimiento de los vuelos y ese acercamiento entre Bogotá y Caracas en términos políticos, comerciales y bueno, a todo nivel? Pues lo vamos a analizar ya de inmediato aquí en el debate de France 24 y para conversar sobre este tema saludamos a Carmen Beatriz Fernández, ella es consultora política de Data Estrategia y también es profesora de la Universidad de Navarra. Ella se conecta desde la ciudad de Bilbao, en España. Y aquí en el estudio de France 24 nos acompaña Víctor Mijares, profesor de Ciencia Política y Estudios Globales de la Universidad de los Andes, que está ubicada en la ciudad de Bogotá, en Colombia. Ustedes, nuestros televidentes, también pueden dejar todos los comentarios y preguntas que quieran a través de las redes sociales. Ya lo saben, estamos en Twitter, en Instagram, en Facebook. Nos encuentran en @France24-es, @Santilugo, que es mi cuenta personal. Y también les recuerdo que pueden escuchar todos los contenidos de nuestro programa en nuestros podcasts, que ya están disponibles en diferentes plataformas. Nos encuentran en Apple Podcast, en Spotify, Deezer y TuneIn. Vamos a comenzar entonces, pues le doy primero el saludo a Carmen Beatriz en la ciudad de Bilbao, en el norte de España. Carmen Beatriz, gracias por estar con nosotros. Y punto de partida, como me gusta llamar a la primera pregunta para conocer opiniones de los invitados, y el punto de partida en este caso pues tiene que ser el significado a nivel político de esta apertura y este reencuentro de relaciones diplomáticas y comerciales entre Bogotá y Caracas. ¿Cuál es el balance que usted hace? Sí, muchas gracias, Santiago. Encantada de estar con ustedes. Mucho gusto, Víctor, también. Bueno, en primer lugar, creo que es una buena noticia, ¿no? O sea, creo que es el consenso general de valorar este reencuentro como una buena noticia, porque es un reencuentro entre dos naciones más que hermanas, pues dos naciones que prácticamente han sido durante mucho tiempo una misma nación, un mismo pueblo, una frontera enorme, pero además muy viva, una frontera muy porosa, como ustedes decían en su buen resumen inicial, cuyo cierre ha representado una tragedia para una población enorme, ¿no? Al final, la trascendencia de estas decisiones políticas, siempre la parte más débil es la que lleva la peor parte, ¿no? Entonces, al final, quien venía sufriendo todas las consecuencias del cierre de la frontera venía siendo el pueblo, pues el pueblo venezolano, el pueblo colombiano y pues, fundamentalmente quienes viven más próximos a esa frontera que aún cerrada, y ustedes lo decían en sus estadísticas, aún cerrada, tiene unas características de tal vigor y de tal porosidad que permitía un intercambio comercial de $300 millones anuales, ¿no? O sea, no es poca cosa, ¿no? Es mucho menos de lo que debía ser, pero nunca pudo cerrarse. O sea, la realidad es que era una frontera, o ha venido siendo una frontera que estaba semiabierta y donde se facilitaba más bien todos los caminos oscuros y todas las vías alternativas, todas las vías, todos los caminos verdes, digamos, ¿no? Claro. Y aquí en el estudio de France 24, Víctor Mijares, bienvenido, gracias por acompañarnos acá en el estudio. Y Víctor, la misma pregunta como punto de partida, el significado que tiene esto a nivel político para ambos países y también para la estabilidad y la tranquilidad de la región latinoamericana. Bien, obviamente debemos tener un significado importantísimo para ambos países, para la región, pero antes de eso quisiera hacer una pequeña precisión con respecto a algo que se dijo al inicio que tiene que ver con ese contexto, y es que las relaciones o el empeoramiento de esas relaciones empieza
empieza a darse en 2018, sí, pero bajo el gobierno de Juan Manuel Santos, sobre todo en mayo, cuando se desconocen los resultados y todo el proceso electoral que va a llevar a la reelección de Nicolás Maduro, y es en enero de 2019 cuando se proclama Juan Guaidó, que efectivamente en ese momento el presidente ya, Iván Duque, lo reconoce. Entonces, aquí hay unos tiempos que son importantes recordarlos por una razón, es decir, hay cierta continuidad entre la política hacia Venezuela del último Santos y lo que va a hacer el resto del gobierno Duque, ¿no? Que a veces tiende un poco como a olvidarse esto. En cuanto a la significación, obviamente, para toda América Latina, yo creo que es una muy buena noticia, tomando en consideración que hay, desde luego, unos problemas sociales muy importantes, hay una población vulnerable que está generalmente asociada con esta migración a partir de la crisis económica venezolana, y que esto abre la oportunidad de la regularización de las relaciones, de la regularización no solamente de las relaciones diplomáticas, sino más importante que las diplomáticas, diría yo, son las relaciones consulares, porque permite que casi 2.5 millones de venezolanos que vivimos en Colombia tengamos acceso a representación consular, pero además permite que los colombianos y hijos de colombianos, nietos de colombianos, que todavía hacen vida en Venezuela, un número no determinado, aunque el embajador Benedetti se ha atrevido un poco a repetir las cifras oficiales que lanza el gobierno venezolano, que me parece un poco exagerada, de 5 millones, pero no creo que sea esto, también necesitan esa asistencia consular. Entonces, hay una relación que es absolutamente necesaria, absolutamente importante desde el punto de vista comercial, desde el punto de vista de seguridad, pero que también tiene y genera algunas dudas. En materia, por ejemplo, de seguridad no hay mucha claridad, ya hubo una reunión entre ministros de la defensa y por supuesto hay objetivos políticos de por medio. El objetivo del gobierno colombiano, que es el de incorporar a Venezuela o reincorporar a Venezuela para el proceso de lo que el presidente Gustavo Petro ha llamado el proceso de la paz total, para que sea un garante frente al ELN, y del lado venezolano el interés de que Colombia sea esa puerta de reingreso a las relaciones hemisféricas y sobre todo las relaciones con América Latina. Punto importante ahí, justamente esas relaciones. Víctor, continúo con usted para hacer la ronda a la inversa. Ya le doy la palabra a Carmen Beatriz en España. Esas relaciones van a ser completamente distintas a lo que venía siendo la relación entre Colombia y Venezuela. Unas relaciones marcadas por los altibajos, por el tire y afloje entre los gobiernos de turno, con maduristas o con chavistas, desde el lado que se quiera mirar. ¿Cómo van a ser esas relaciones o cómo pueden ser? La construcción va a ser muy difícil y es hilo por hilo, pero ¿cómo puede llegar a ser esa relación que claramente es diferente? Yo creo que esa relación, digamos, se ha querido empujar esa relación por el lado económico. Y en definitiva, digamos, hay muchísimas necesidades económicas y el mercado natural de compra de productos terminados, productos agrícolas de Venezuela siempre ha sido Colombia, por una razón elemental. Venezuela siempre ha sido un país petrolero, con una clarísima tendencia, sobre todo en los últimos 20 años, una clarísima tendencia a la monoproducción y la monoexportación, razón por la cual ha tenido una muy baja producción agrícola, una muy baja producción industrial, y Colombia suple eso. Y el negocio de Colombia, por supuesto, es venderla a Venezuela. Venezuela, que ha tenido históricamente también, por esa misma característica de ser un país petrolero, una propensión muy alta al consumo. Es decir, hay una tendencia al consumo que a veces es un poquito más allá de lo necesario por parte de el consumidor venezolano. Ahora bien, hay ciertas condiciones que hay que tomar en cuenta. Es decir, Venezuela en los últimos 5 o 7 años perdió 3/4 partes del tamaño de su economía. Hay una dolarización que puede ser muy atractiva para los comerciantes colombianos, pero una dolarización que es informal. Claro. Entonces, hay muchas condiciones. Además, Venezuela ha perdido 20% de su población en los últimos años. Entonces, hay una Venezuela que es distinta, hay unas condiciones políticas que también son distintas e inéditas. Es decir, el chavismo va a dialogar por primera vez con un gobierno de izquierda en Bogotá. No sabemos qué significa eso. En principio pareciera que esto implicaría sintonía ideológica, pero también podría ser rivalidad ideológica por ver quién es el líder de esa nueva izquierda. Adicionalmente, estamos viendo dos versiones de la izquierda latinoamericana. Del lado venezolano, una izquierda mucho más leninista, mucho más autoritaria, mucho más rígida, y del lado de Colombia, una izquierda que
trata de ser mucho más progresista, mucho más vinculada a los temas, vamos a llamarlo postmodernos, claro, y temas sociales mucho más actuales. Entonces, hay muchas condiciones que, como bien dices tú, hay que reconstruir esto a partir, hilo a hilo, claro, en unas condiciones que son completamente inéditas para la relación colombo-venezolana. Además que en términos de debate, los países han, socialmente, Venezuela se ha quedado atrás en muchos debates, supongamos, solo por poner uno, por ejemplo, el tema del matrimonio igualitario o aborto, ese tipo de cosas. Venezuela no ha dado esos debates a nivel social, Colombia ya los ha dado, entonces sí hay como una diferencia, por lo menos en términos sociales, de cómo están insertados en el mundo y en los grandes debates mundiales. Le voy a dar la palabra a Carmen Beatriz, ya vuelvo con usted, Víctor. Carmen Beatriz, su perspectiva de cómo va a ser esa relación, si va a ser una relación fundamentada en el aspecto comercial, que es lo que estamos viendo, mucho interés por parte de las empresas colombianas por llegar a suplir todo este mercado venezolano, pero también mucho interés por parte de los pequeños empresarios venezolanos que han desarrollado casi que una economía de subsistencia con una cierta capacidad limitada de exportación que puede llegar a entrar a un mercado como el colombiano o por lo menos llegar a un mercado fronterizo. ¿Esa va a ser la base o es simplemente una primera arista para fundamentar una relación de largo calibre? Creo que se está viendo como un primer paso y es lógico que sea así y es un primer paso muy importante, ¿no? O sea, al final tú con quien comercias te entiendes, ¿no? Al final si tú tienes un intercambio comercial, si tú le vendes a un vecino, pues no tienes interés en enemistarte con ese vecino y creo que ese es un comienzo muy importante. Pero yo creo que no se debe, que se debe ir más allá y se debe ir al complejo de esa relación entre Petro y Maduro, que existe una relación y que existe una afinidad y que existe una afinidad desde hace muchos años que fue deliberadamente ocultada durante la campaña electoral, creo que de común acuerdo posiblemente entre las partes, que otra vez se hace explícita hoy cuando en este acto tan vistoso que hemos visto hoy en la frontera, de la apertura de la frontera, pues falta notoriamente Nicolás Maduro y posiblemente pueda de alguna manera verse como un desplante que le hace Petro a Maduro, primero diciendo que no iba a la frontera, después yendo a última hora y haciendo este acto muy colorido, pero que evidentemente parece claro que Maduro no era bienvenido en esa foto. Maduro no era bienvenido en esa foto porque, pues probablemente porque Maduro representa un daño reputacional para Petro y Petro lo percibe así, o lo percibía así en campaña y lo sigue percibiendo así en el gobierno, ¿no? Entonces, dudo que haya un político más rechazado que Maduro en Colombia. ¿Cree usted, Beatriz? Más rechazado el propio Maduro, ¿no? Carmen Beatriz, ¿cree usted entonces que esta falta de presencia de un alto representante del gobierno de Maduro, porque solamente fue el ministro de Transporte, Ramón Velázquez, no es porque Venezuela le esté restando importancia al hecho de la apertura, sino porque estratégicamente y políticamente hablando no conviene que Maduro hubiera estado en la frontera, por lo menos para este gobierno de Petro que está comenzando? No convenía, en lo absoluto no le convenía a Petro. Bueno, estaba presente el canciller Plasencia y estaba presente también el gobernador Bernal, ¿no? Sí. Además del ministro de Transporte, pero evidentemente faltaba Maduro, ¿no? Fue una ausencia notoria, ¿no? ¿Esto qué mensaje se le está enviando entonces a la comunidad? ¿Está Venezuela intentando abrirse, pero restándole ahí un poco de peso, o estratégicamente aquí le están apostando a que Petro tome cierto peso a nivel internacional y cierto liderazgo, por lo menos en esta integración de Venezuela o en esa reaparición de Venezuela en el escenario mundial? Bueno, hasta los momentos tenemos dos hipótesis, ¿no? Carmen Beatriz dice que esto tuvo que ver un poco con esa idea de tratar de sacar a Nicolás Maduro de la foto. Sí. Lo que tú planteas tiene que ver más con la idea de, está asociado, pero tiene que ver más como con la idea de que Petro asuma más liderazgo y que eso no le afecte su margen de maniobra política. Y también podríamos tener una hipótesis un poco más accidentada y tiene que ver también con la idea de los mensajes un poco erráticos, ¿no?, del presidente Petro, que no se sabía si iba o si no iba. Y al parecer ahí Nicolás Maduro también
vio que no iba a aparecer él solo, digamos, recibiendo esa apertura. Entonces, digamos, en este momento estamos en el terreno de las especulaciones y de la elaboración de hipótesis. Yo sí creo que más allá de las hipótesis sí hay, obviamente, como dice Carmen Beatriz, un costo reputacional de tomarse la fotografía con Nicolás Maduro, porque aunque todo el mundo sepa que Maduro ha sido invitado a ser garante, otra cosa es aparecer en la foto en ese acto en particular, un choque de manos entre estrechándose la mano, pero también protocolariamente hay un problema, ¿no? Es decir, que el estrechón de manos es con un ministro, que el estrechón de manos no es con un homólogo, sino con un gobernador. Entonces ahí también hay un problema serio que hay que tomar en cuenta. Eventualmente va a tener que haber una relación directa, o al menos de comunicación, y se va a terminar asociando el nombre de Petro con el de Maduro. Creo que en el lado de Nicolás Maduro sí hay interés en que Colombia, insisto yo en esta idea, sea la puerta grande de reingreso a la política hemisférica, que Colombia sea esa puerta grande, y del lado de Petro hay una necesidad porque sabe que el ELN consigue y tiene confianza en el gobierno venezolano, a pesar de que Venezuela se ha convertido un poco en la tumba de muchos disidentes de la FARC, pero el ELN, digamos, ha tenido una muy buena acogida allí y es absolutamente necesario tener una buena relación entonces con Caracas para lograr esa negociación y sobre todo ese proyecto de paz total. Víctor, hay muchos retos entonces en esta apertura de la frontera, perdón, y uno de los puntos principales es justamente la lucha contra el contrabando, el tráfico de personas, las trochas clandestinas, que es por donde la gente cruza la frontera de un lado a otro, todas estas mafias que han tomado lugar allí. Esto es un reto muy grande y sobre todo porque hay presencia guerrillera, hay presencia de grupos paramilitares, mejor dicho, es el caldo de cultivo perfecto para todos los problemas sociales, económicos y políticos que tienen ambos países. Panorama de cómo se puede empezar a atacar este tipo de problemáticas allí. Pues yo creo que hay adicionalmente a estos problemas unas condiciones que unas han cambiado y otras no. Es decir, en torno a Venezuela todo cambió excepto Venezuela. Es decir, cambiaron los gobiernos en los Estados Unidos, cambió desde que comienzan los problemas de ese cierre de fronteras, esa desmejora en la relación bilateral en 2015, pues digamos, ya hemos tenido a Obama, hemos tenido a Trump y ahora tenemos a Biden. En el caso de Colombia, el presidente Santos, el presidente Duque y ahora el presidente Petro. Mientras que en Venezuela todo se mantiene más o menos igual. Es decir, lo que ha demostrado Nicolás Maduro es que él ha resistido, todo ha cambiado a su alrededor y vuelve a ser favorable para su política. Pero cuando hablamos de esa estabilidad en el sistema venezolano, también hablamos, por ejemplo, de la corrupción que se ha denunciado que ha penetrado a sus fuerzas militares y a la Guardia Nacional, y que parte de esas mafias también tienen mucho que ver con la corrupción de las fuerzas de seguridad del Estado venezolano. Eso no va a cambiar de la noche a la mañana. Hay muchos negocios que tienen que ver, por supuesto, con el tráfico de personas, pero también con el tráfico de estupefacientes, el tráfico de alimentos y el tráfico de documentos, que es otro elemento muy importante en el caso venezolano. Entonces, creo que hay algunos elementos que se pueden tratar desde la perspectiva bilateral, pero hay otros problemas que no se pueden tratar, sino que son restrictivos y unilaterales. Tienen que ver directamente con Venezuela y ahí poco puede hacer Colombia, más allá de tratar de generar algún tipo de presión amistosa, diplomática, consular, para que esos problemas se vayan resolviendo. Pues por lo menos del lado colombiano, Carmen Beatriz, se muestran muy optimistas. El embajador Benedetti dijo textualmente, le vamos a arrancar la frontera a las mafias y eso va a traer problemas de seguridad, pero es algo a lo que están dispuestos a jugarse el todo por el todo. ¿Esto qué significa para ese restablecimiento de las relaciones? ¿Puede haber allí incremento de problemas de seguridad, de ataques, inseguridad en todo el sentido de la palabra? Sí, bueno, ojalá, ojalá ojalá que sea realidad esa aspiración del embajador Benedetti, pero no se puede perder de vista que las mafias están vinculadas a las entrañas del propio gobierno venezolano. O sea, las mafias de la frontera están vinculadas a las Fuerzas Armadas, pues, y son resquicios y son espacios que tienen las propias Fuerzas Armadas para tanto para el contrabando de mercancías como para el contrabando de personas. Y esos son obstáculos, digamos, al libre tránsito, porque la frontera cerrada implicó el desarrollo de negocios paralelos. Esa es una realidad.
O sea, todo esto que decimos de mafias no son unas mafias asociadas a un tercer sector, sino a las propias entrañas del monstruo, digamos. O sea, y ahí está lo delicado, y ahí yo creo que está la serie de zigzagueos y altibajos que ha tenido esta serie de anuncios, ¿no? O sea, no Sí. estamos viendo una apertura inmediata y total de la frontera, sino que se estima una apertura progresiva. Claro. Uno puede entender que Colombia, con todas sus dificultades que pueda tener a nivel político y diplomático, es un país que respeta los estatutos internacionales, los organismos, los acuerdos. Caso contrario, se puede decir de Venezuela, que es un país que responde algunas veces de forma errática y algunas veces pues no es muy garante de muchos acuerdos. Y aquí lo que necesita tal vez tanto la región como Colombia son garantías. Y tal vez por eso puede uno entender esa necesidad que está haciendo el gobierno de Bogotá por intentar que Venezuela vuelva a un marco, por ejemplo, como el de la Comunidad Andina o el de la Corte Interamericana de Derechos. ¿Esto puede ser fácil de alcanzar por parte de Caracas con ayuda de Colombia, con ayuda de Bogotá, y pueden ser garantías para Colombia para esto que se está jugando aquí el todo por el todo en la frontera? Yo estoy completamente de acuerdo con eso, y me parece que la estrategia que quiere seguir el gobierno de Gustavo Petro frente a Venezuela es de algún modo reinsertarla, darle la posibilidad de que se inserte también en foros políticos, que vuelva a tener el control, por ejemplo, no solamente de monómeros, asuntos más locales que tienen que ver con la relación colombo-venezolana, sino que, por ejemplo, que Venezuela vuelva a tener representante, el gobierno de Maduro vuelva a tener representante en la OEA, por ejemplo, y no el representante del gobierno de Juan Guaidó, que es el que sigue allí, claro, sino que se inserte o se reinserte plenamente, naturalmente a cambio de que acepte ciertas condiciones que el gobierno colombiano necesita como garantías mínimas para poder negociar. Entonces, parece una estrategia de muy largo plazo para tratar de mantener o, digamos, devolver a Venezuela a un marco que permite esas garantías. Ahora bien, muchas de esas garantías podrían ir en contra de la estabilidad y la continuidad del propio gobierno venezolano. El gobierno venezolano, digamos, no puede, por ejemplo, ofrecer garantías electorales plenas, porque eso puede poner en riesgo su propia continuidad. Entonces, allí vamos a ver unas tensiones, un tira y afloje, ¿verdad?, entre el gobierno venezolano y el gobierno colombiano, en donde además tenemos saboteadores, ¿no? Es decir, el señor Diosdado Cabello, por ejemplo, que tiene que, aunque Nicolás Maduro diga algo en el día, Diosdado Cabello, que es el número 2 del régimen venezolano, tiene un programa en la noche que lanza y tiene una línea paralela, la línea más radical del partido, y que muchas veces puede ser, digamos, de algún modo ese juego del policía bueno, el policía malo. Diosdado Cabello está completamente dispuesto a hacer ese juego, y claro, muchas veces puede dinamitar ciertas condiciones y acuerdos que se puedan alcanzar. Sí. Es por eso que este acuerdo es muy importante, pero también es muy frágil. Es muy frágil, es importante, Carmen Beatriz, y justamente llevar a Venezuela a estos escenarios internacionales y también este reconocimiento que le está dando Bogotá a Nicolás Maduro, dejando de lado ese reconocimiento que le había dado a Juan Guaidó, también le da un poco de oxígeno más al chavismo, al madurismo, a Nicolás Maduro en el poder, al gobierno que está allí en Caracas, y también puede ser un punto de partida para un efecto bola de nieve, porque recordemos que Colombia y Estados Unidos fueron dos de los países que intentaron apalancar a Juan Guaidó a nivel internacional, y ahora Colombia está yéndose por el otro lado, está volviendo a conversar directamente con Maduro. ¿Esto qué mensaje le está mandando al mundo? Sí, sin duda. El Occidente ha dado muestras de incoherencia en relación al tema venezolano, y contra Venezuela se aplicó una estrategia de máximo aislamiento y máxima presión que no funcionó. No hay duda de que no funcionó. ¿Por qué no funcionó? Bueno, por muchas razones, entre otras, un par de carambolas que no estaban en el escenario y que nadie pudo preverlas, pero el mundo cambió radicalmente. Ni Venezuela, ni Colombia, ni el mundo es hoy el mismo mundo que era en 2019, ¿no? O sea, la pandemia cambió el mundo, y luego de la pandemia la guerra de Ucrania está cambiando Europa, está cambiando la configuración geopolítica del mundo. Entonces, ambas cosas de alguna manera beneficiaron a Nicolás Maduro, ¿no? Hicieron que Occidente cambiara sus prioridades y
y también que Occidente viera en Venezuela un enemigo que no era tan peligroso y con el que se podía incluso negociar y llegar a algunos acuerdos. Esa es la realidad. Entonces, Maduro este round lo ganó y siente que lo ganó, ¿no? Vamos De entrando allí su ya. reticencia en volver a Sí. la mesa de negociación de México, entre otras cosas. Vamos llegando ya a la parte final del programa. Continúo con Carmen para ya darle la palabra a Víctor un poquito más adelante. Paso a preguntarle ahora también por las garantías para los empresarios. Recordemos, por ejemplo, el caso de las aerolíneas colombianas, la cantidad de dinero que tienen todavía enterrado en Venezuela después de haber operado allí durante años, que no pudieron repatriar sus ganancias. Y esto también originó que no solamente las aerolíneas colombianas, sino muchas empresas colombianas o de otros países del mundo tuvieran que abandonar la operación aérea en Venezuela. ¿Hay garantías jurídicas, hay garantías económicas para las empresas que van a llegar allí? En este caso, pues van a llegar en gran medida empresas colombianas. Bueno, a ver, las garantías para cualquier transacción económica te las da el respeto a una institucionalidad y la existencia de unas normas claras. Esas normas claras no existen en Venezuela hoy por hoy. Esa es la realidad, pues, ¿no? Entonces, evidentemente, por eso, entre otras cosas, la apertura va a ser progresiva y el restablecimiento de las relaciones comerciales va a ser progresiva en la medida que vaya existiendo una confianza y existiendo una evolución, ¿no? Sí. Víctor, aquí en el estudio de France 24, vemos que Colombia está jugando intereses económicos, intereses políticos, el capital político de un presidente que está comenzando, la seguridad en la frontera, un proceso de paz con grupos armados. Colombia está apostando mucho, leyendo algunos de los análisis sobre este tema, decían que Colombia está caminando sobre piso de cristal. Así es, y la propia apuesta por la paz total, la propia idea de paz total es una idea muy atractiva, muy atrayente, muy impactante, pero también muy frágil. ¿Por qué? Porque la paz total es una apuesta tan alta que cualquier mínimo error en esa totalidad de los objetivos puede ser visto como un costo enorme para Gustavo Petro. Él parece estar confiando en el capital político, parece estar confiando en la idea de que es un gobierno de cambio, es un gobierno nuevo, un gobierno que puede tener cierto margen de maniobra, aunque él mismo ha dicho que ellos no tienen margen de maniobra. Y quizás una de sus apuestas más importantes en esta paz total, en esta nueva situación, es precisamente confiar en el gobierno venezolano. Hay razones de sobra para creer que el gobierno venezolano no es precisamente un gobierno muy de fiar, que no ofrece garantías y que eso puede dañar, perjudicar grandemente a la estrategia de Gustavo Petro en esa paz total, a la estrategia incluso económica. Va a haber también un interés por parte de Venezuela de instrumentalizar a Colombia como un lobista, si se quiere, para levantar las sanciones. Parte de lo que decías hace un rato acerca de esas deudas que tiene empresas colombianas en Venezuela. Venezuela ya está dando a entender que si lo ayudan a que se levante las sanciones, ellos van a tener la posibilidad de pagar. Parte de eso es cierto, parte de ello no es tan cierto, pero va a tratar de insertarse en esa relación con Colombia, va a tratar de mantener una relación muy estrecha con Colombia para que Colombia sea de algún modo ese puente hacia el mundo de las garantías, el mundo sobre todo de la inserción, insisto, de la reinserción en el mundo civil y sobre todo las relaciones diplomáticas hemisféricas. Claro, y también puede ser un puente con Washington, una relación que también necesita en este momento Estados Unidos mejorar con Venezuela por todo el tema energético y el petróleo que lo están necesitando a raíz de lo que está sucediendo en Ucrania. Me quedan un par de minutos. Víctor, continúo con usted para hacer la ronda a la inversa para el cierre. Venezuela como garante de esa negociación que puede haber con el ELN y con los grupos delincuenciales como por ejemplo el Clan del Golfo. ¿Qué puede dar Venezuela en esta negociación? Más allá de estar jugando a ser la retaguardia del ELN, ¿a qué juega Venezuela allí? ¿Qué puede ofrecer? Pues lo que puedo ofrecer es la sede, una sede importante para dialogar, una sede en donde el ELN y otros grupos se puedan sentir más seguros, en donde no haya, digamos, posibilidad, por ejemplo, en tanto hay una relación que aunque ha venido de algún modo reconstruyéndose, pero que no termina de cuajar, hay una relación rota con los Estados Unidos, pues se pueden sentir mucho más seguros en territorio venezolano. Sí. Además, han gozado hasta cierto punto de ciertos privilegios en ese territorio, han dominado parte del territorio
territorio, incluso ha incursionado en negocios, digamos, bastante nuevos para el ELN, como la minería, por ejemplo, se pueden sentir seguros en ese territorio, o al menos parcialmente seguros en ese territorio. Más allá de eso es muy poco lo que puede ofrecer. Es decir, más allá de eso, las garantías pueden ser, por ejemplo, la del secreto. Y eso puede ser muy importante tanto para el ELN como para el gobierno colombiano, porque recordemos que en Venezuela, bajo la doctrina de la hegemonía comunicacional, pues los medios de comunicación no son tan libres ni tienen tanto acceso a la fuente pública. Razón por la cual, así como se negoció con la FARC en La Habana, en donde estaba comunicacionalmente aislados, podrían hacer lo mismo en Caracas o en cualquier otro lugar de la geografía venezolana. Esos son elementos que puede ofrecer. Hermetismo allí en Venezuela. Me queda un minuto rápidamente las conclusiones. Carmen Beatriz, ¿qué sigue entonces en este reinicio de las relaciones Bogotá-Caracas? ¿Qué vamos a ver en los próximos días, meses en esta relación? Rápidamente, por favor. Sí, bueno, lo económico se supone que debe seguir lo político y esta petición de Santos de que Maduro actúe como garante del ELN, por un lado reconoce, digamos, la afinidad entre el ELN y Maduro, pero por otro lado abre la puerta a acuerdos políticos donde eventualmente la reciprocidad podría indicar que Maduro pidiera que Santos o Colombia fuera también garante o acompañante del proceso de negociaciones en México. Hay un know-how de negociaciones triangulado con La Habana, que lo mencionaba Víctor, y creo que vienen cosas, seguirán viniendo cosas en esta progresividad de las relaciones retomadas. Me dicen que ya debo cortar el programa porque debo dar paso al informativo. Víctor, le agradezco mucho por haber estado con nosotros y a Carmen Beatriz en la ciudad de Bilbao también. Ustedes muchas gracias. La producción estuvo a cargo de Laura Garzón y la producción de invitados a cargo de Tania Herrera. Siga con nosotros.